Seguimos haciendo economía sin corbata. Está con nosotros Carlos Bianco. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido. Funcionario de la Cancillería, secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Así es. Estamos bien, bueno. Vamos a, antes de empezar la entrevista, si te parece, queremos ponernos un poquito en contexto. Tenemos preparado, Tomás, un informe sobre China, ¿es así? Un informe sobre China, uno de Muy los bien. principales socios estratégicos que tiene la Argentina a lo largo de los últimos años, no solo en materia comercial, sino en materia de inversiones y también una sociedad política en los diferentes foros internacionales. Para problematizar un poco el vínculo comercial con China, hablamos con dos sinólogos, dos especialistas, que son Gustavo Girado y Ariel Slipak. ¿Con dos cómo me dijiste? Sinólogos, así me se le explicó dice al... José Nathanson qué se dice. Nathanson, sinólogo se Sinólogo, le dice. sí. Yo hubiese dicho chinólogo, ¿no? Sinólogo. Sería más lógico. Es Bueno, más vamos al sofisticado informe. lo nuestro. Está bien, vamos al informe, vamos al informe. La relación comercial ha cambiado sustantivamente y ha cambiado cualitativamente. Especialmente este último aspecto es lo más llamativo de la relación, que ha progresado enormemente estas últimas 2 décadas. En el terreno cualitativo, en lo que es el comercio, implica que China, para Argentina, había sido un estructural proveedor de bienes de consumo, y cada vez que Argentina atravesaba un momento de bonanza económica, Argentina demandaba de China muchos bienes de consumo. Y ahora China es nuestro segundo proveedor de bienes de capital y de partes y piezas de bienes de capital. Para los países de América Latina, para los del Cono Sur, China oscila entre ser el primer, segundo o tercer destino de exportaciones y también el primer, segundo o tercer origen de importaciones. Es un comercio característico de productos primarios, de reducido contenido de valor agregado o manufacturas basadas en recursos naturales, a cambio de manufacturas con cada vez mayor refinación de contenido tecnológico. Para la Argentina lo que implica es que, y para América Latina, lo que implica es que la relación reinserta a la región en un esquema de ventajas comparativas tradicionales, es decir, en flujos comerciales característicos de los que tuvo América Latina históricamente, ¿no? Básicamente lo que pretende es tener socios de largo plazo, confiables y que sean proveedores de productos de calidad. Esto, así dicho brevemente, tiene una implicancia enorme para productores o para economías como la de Argentina, cuya canasta básica de exportaciones está compuesta por una enorme porción de agroalimentos. China siempre va a financiar aquello que le abarate los costos de extracción de los productos primarios y que le garantice el abastecimiento y el traslado. Quiero decir, cuando China financia la remodelación del Belgrano Cargas, es un ferrocarril que pasa por el 70% del territorio nacional en donde se siembra y se cosecha soja. Entonces, una relación más profunda hacia adelante puede ser que vos desees ser un productor de productos primarios, lo que evidentemente no tiene una buena consecuencia política y económica para el desarrollo argentino, sino que lo consolida como un proveedor de producto primario. En cambio, si vos diseñás una estrategia en la cual obligues a China, o negocies con China un menú en el cual se involucren cuestiones educativas, transferencia tecnológica, asociación de empresas y el desarrollo de infraestructura con participación de empresas argentinas, creo que tenés un camino para andar. El comercio entre los países de la región y China se incrementó de manera notable desde inicios del siglo XXI, pero China iba desplazando como socios comerciales a Japón, a países de la Unión Europea y a Estados Unidos. Ahora, un fenómeno reciente que podemos apreciar, que es muy preocupante para lo que es la capacidad de nuestras economías de generar empleos, es que China también comienza a horadar la integración productiva de los propios países de la región. Quiero decir, por ejemplo, Argentina y Brasil se desplazan mutuamente como proveedores uno del otro y eligen como proveedor a China. Ese desplazamiento muy ligeramente se ve como una mayor dependencia desde China. No se ve que nuestro déficit con las otras economías, el histórico que teníamos con los proveedores, desapareció. Esto es, lo que ha sucedido es que hay un cambio de proveedor.
pero el volumen total es exactamente el mismo. Antes, el grado de dependencia que Argentina tenía con Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Holanda, Reino Unido, cambió. Las exportaciones de la Argentina, Brasil, Chile, Perú, los países de la región, no solamente están concentradas en productos primarios extractivos, sino que los precios de estos productos son volátiles y tienden a la baja. Argentina es el país de los que menos relación de primarización tiene con la República Popular China y tiene de todas las economías del subcontinente una de las más integradas. Bien, así nos poníamos un poco en contexto. Carlos, para empezar me gustaría preguntarte, ¿cuál es para vos la principal ventaja o la principal característica que tiene China en cuanto a su posibilidad de vincularse con nosotros con respecto a otras economías? A ver, hay una ventaja que es muy clara, que China quiere vincularse con nosotros y China está abierta, absolutamente abierta a entender los problemas que pueden llegar a tener económicos, comerciales, países como Argentina, países en desarrollo, países en vías de industrialización, porque ellos mismos hace muy poco tiempo pasaron por los mismos inconvenientes. Entonces, para nosotros que negociamos constantemente con funcionarios chinos o que recibimos empresas chinas que quieren invertir en el país, es mucho más sencillo negociar con ellos que con, por ejemplo, empresas o funcionarios de países desarrollados, de Europa o de Estados Unidos o inclusive de Japón, porque en primer lugar comprenden cuáles son los problemas de los países periféricos y en segundo lugar porque están dispuestos a aceptar determinadas cuestiones que otros países no están dispuestos. Voy a ser claro con algunos ejemplos. Digo, a nosotros muchas veces, yo lo comentaba varias veces con Tomás, a mí se me acercan algunos embajadores de países desarrollados a decirme que están preocupados por nuestro acercamiento con China. ¿Sí? Entonces yo les digo, bueno, nosotros nos acercamos a China porque en primer lugar tienen una predisposición absoluta y hemos trabajado en conjunto con el gobierno chino en abrir los mercados. China es un mercado no tradicional para la Argentina, ya es un mercado, el segundo de exportación, el segundo socio comercial, perdón, que tenemos China, pero eso sucedió hace 10 años, por lo tanto sigue siendo un mercado no tradicional. Y eso implica que no había muchos mercados abiertos, sobre todo los mercados de alimentos que necesitan determinados estándares sanitarios o fitosanitarios para poder exportarse los productos. Entonces, lo que nos sucede es que cuando nosotros vamos a plantear al gobierno chino, decirle queremos exportar carne, perfecto, se juntan los organismos sanitarios y establecen los protocolos para la exportación de carne. Queremos exportar pollos, queremos exportar huevos, queremos exportar alimentos de valor agregado, etcétera, y todo fluye. Hay una negociación en donde todo fluye. Al contrario, lo que nos pasa con muchos países desarrollados, que son los que vienen a expresar su preocupación de nuestro acercamiento a China, es que sucede exactamente lo contrario. Nos cierran los mercados. Te voy a dar un par de casos que son muy conocidos. Sí. El caso de las carnes con los Estados Unidos, que tuvimos que ir a hacer un panel, un juicio a la Organización Mundial del Comercio, ganamos ese juicio y ahora Estados Unidos está abriendo el mercado de carnes, pero luego de 14 años que estuvo cerrado. Lo mismo nos sucede con los limones, con Estados Unidos que tienen cerrado el mercado. Lo mismo nos sucede ahora con la Unión Europea, con nuestro biodiesel. Entonces, ahí hay una diferencia muy clara de cuál es la ventaja de China. La ventaja de China es que necesita nuestros productos, quiere nuestros productos y por eso nosotros nos acercamos a China a ofrecer nuestros productos que son los mismos que otros mercados nos cierran. Y lo mismo con las inversiones. En los países desarrollados lo que termina sucediendo es que los bancos de desarrollo, los bancos de financiamiento a la inversión de los países desarrollados dicen no, Argentina tiene problemas financieros porque lo que dicen está en default. No, no estamos en default. Nosotros hemos hecho puntualmente todos nuestros pagos. Hay un juez que es el señor Griesa que nos tiene bloqueados, le tiene bloqueado el cobro a los acreedores de Argentina que negociaron de buena fe la reestructuración de la deuda. Bueno, pero hasta que no solucionen eso, nosotros no podemos financiar a la Argentina. Vamos y negociamos con China y eso no es un problema, porque están manejando los estándares, está la política, de nuevo, está la política antes que la economía. Ustedes fíjense que la profundización de la relación con China, primero es política, y después a partir de eso es económica, a partir de los viajes en su momento de Néstor Kirchner, la venida a la Argentina de Hu Jintao, el viaje de la presidenta Cristina Fernández, la visita de Xi Jinping, en esos marcos políticos se firman acuerdos económicos, que fueron los principales acuerdos económicos que se han firmado con China. Ahí se veían el Belgrano Cargas, las represas Néstor Kirchner y Zepernik, la posibilidad de construir una central nuclear. Son todos acuerdos que se firmaron en un marco político y que justamente han facilitado no solo comercio,
comercio, sino también inversiones para desarrollo de infraestructura y desarrollo de capacidades productivas en nuestro país. Carlos, una pregunta te quería hacer. Asumiendo, como vos decís, que hay menos restricciones, digamos, en el vínculo con China que en el vínculo con países desarrollados con los que Argentina tiene relaciones que datan de hace más tiempo o que tienen un peso histórico más importante. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la dificultad, digamos, cultural al relacionarse con China? Me imagino que esto debe pesar también. No es lo mismo tener que negociar en chino que tener que negociar en inglés, digamos. ¿Cómo opera esto a la hora de cerrar acuerdos, vender, comprar, etcétera? Sí, a ver, yo lo digo como funcionario, pero también escucho la campana de las empresas. Digo, justamente hoy en la Cancillería, esta mañana, tuvimos una reunión para constituir el Foro de Negocios Argentina-China, que es uno de los acuerdos que se firmó cuando viajó la presidenta este año para establecer la parte argentina, que es una representación de empresas, de cámaras, 10 cámaras, junto con la Cancillería y la Fundación Exportar, para acercarse a las empresas chinas. Ahí siempre tenemos contacto con las distintas cámaras que tienen vínculos con China, y lo que nos comentan es que siempre hay una necesidad de generar confianza, que no son inmediatos los negocios con China, que hay que generar primero una confianza y que después, una vez que está la confianza generada, los negocios para las empresas privadas suceden. Para nosotros es más o menos lo mismo, digamos, porque hay que poner, o los chinos, en general las cancillerías o los negociadores saben inglés, o si no hay un traductor en el medio, pero me parece que el punto no es necesariamente el idioma o la dificultad de comunicarse o dificultades culturales. Me parece que es que los chinos tienen muy claro lo que quieren hacer con las regiones del mundo, con los distintos países del mundo, y uno tiene que tener muy claro lo que quiere hacer uno con China. ¿Y ahí qué posibilidades hay efectivamente para evitar que el vínculo con China termine reproduciendo la inserción primaria exportadora? O sea, que le exportemos solamente a China materia prima, productos agropecuarios, y que le importemos a ellos todos los bienes industriales que necesitamos, y que eso, como decían en el informe, termina afectando el vínculo intraindustrial en el Mercosur, por ejemplo. A ver, ahí, por eso, retomo con la frase que acabo de terminar. Hay que tener muy claro lo que uno quiere hacer con China. Digo, nosotros no estamos dispuestos y nunca ha estado en la agenda, porque tampoco los chinos lo han planteado, porque ellos conocen perfectamente que el modelo de Argentina es un modelo de reindustrialización. Nunca nos han planteado firmar un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, cuando a otros países sí se lo han planteado. A Argentina no se lo han planteado y no está en la agenda. ¿Qué queremos nosotros de China? Efectivamente, poder exportar a China, porque nosotros, en un contexto de tormenta de frente como el que tenemos de 2008, necesitamos mercados para poder exportar lo que sea, cuanto más valor agregado, mejor, pero en primer lugar, lo que sea para poder obtener las divisas necesarias para sostener los procesos de crecimiento. Pero hay que verlo como un paquete, porque cuando efectivamente uno mira la relación comercial, el saldo comercial con China es muy deficitario. Argentina está a 6.000 millones, estuvo en 2014, 6.000 millones de dólares abajo en la relación comercial con China. Pero cuando uno lo mira al paquete completo, mira las inversiones que ha hecho China en la Argentina, el financiamiento para el desarrollo que ha realizado, estos 20.000 millones de dólares que ha invertido o se ha comprometido en muchas partes, ya se ejecutó, por ejemplo, el swap de monedas que se hizo con China, lo que se está ejecutando ya en las represas Kirchner-Zepernik, lo que se está ejecutando en el Belgrano Cargas. Cuando uno mira el paquete completo, no es una relación tan asimétrica en términos comerciales. Obviamente, el grueso de nuestras exportaciones son productos primarios o manufacturas de origen agropecuario, pero eso es por la complementariedad que tienen las economías, y difícilmente en determinados sectores manufactureros nosotros podamos competir con China con la diferencia salarial que tenemos. Entonces tenemos que buscar otras formas. ¿Cuáles son las otras formas? Por ejemplo, hay muchos acuerdos de cooperación científica y tecnológica con China y de transferencia tecnológica con China. Hay plantas de medicamentos de empresas argentinas que se están construyendo en China en conjunto. Hay cooperación para desarrollar medicamentos, para desarrollar tecnologías para mejorar la productividad agrícola de ellos inclusive. Es decir, hay que analizar ese paquete como un conjunto, y obviamente que tiene, China es una gran amenaza, pero también eso es trillado lo que voy a decir, pero es una gran oportunidad. La amenaza hay que trabajarla muy bien, negociando muy bien las condiciones de los acuerdos con China, como creemos que hemos hecho, con el financiamiento, con... Perdón, Carlos, sí. te voy a cortar ahí. Sí. Me quedo con esto. China es una gran amenaza, una gran oportunidad. Me gustaría seguir desarrollando por ese lado, pero tenemos bastante para abordar. Sergio, tenemos, por ejemplo, un informe histórico. Un informe histórico, y a la gente que esté interesada en leer sobre esto, hay un libro, China, un aliado inesperado, de Néstor Restivo, que recomiendo mucho para introducirse en el tema, pero el informe es un poco eso, la historia de nuestro país con la China. Vamos a ver.
primer gobierno argentino en establecer relaciones diplomáticas formales con la República Popular China fue el de la dictadura encabezada por el teniente general Alejandro Agustín Lanusse. Fue en 1972, después de un histórico encuentro entre el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos y el gran timonel. El presidente Lanusse hizo alusión al próximo viaje que realizará el señor Nixon a Pekín y consiguientemente le anunció al señor Nixon que la Argentina ha decidido normalizar sus relaciones con China Popular y en ese sentido está adoptando ya los pasos conducentes a la ejecución de esa política. Sin embargo, los vínculos entre nuestro país y el llamado gigante de Oriente se remontan a las primeras décadas del siglo XIX. De hecho, durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen se estableció en Hong Kong el primer viceconsulado. Y a pesar de que la Argentina fue parte del grupo de países que tardaron más de 20 años en reconocer la legitimidad de las autoridades de la China comunista, diversos gobiernos argentinos mantuvieron relaciones de cooperación y comercio que rompieron el boicot occidental. Esa amistad fue iniciada por los primeros gobiernos peronistas que decidieron apoyar a la República Popular con alimentos, cereales, carnes, y también por la decisión del gobierno argentino de no participar en el tráfico de colis, esos migrantes chinos, trabajadores en condiciones de esclavitud, que sí llegaron a otros países de América Latina. El inicio de las relaciones formales en 1972 disparó la sociedad argentino-china de una manera espectacular. De la nada se pasó a un vínculo comercial que factura 16.000 millones de dólares anuales y convirtió a Pekín en el segundo socio comercial de la Argentina. Los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa firmaron numerosos convenios, en total fueron 37, en rubros como ciencia, comercio, cultura, y hasta hubo intercambio de visitas presidenciales. ¿Cómo olvidar a don Fernando entre los soldados de terracota? Pero el boom comercial llegó con el siglo XXI. Desde 2004 el aumento fue del 700%, consecuencia de los acuerdos entre el presidente Néstor Kirchner y Hu Jintao, que definió el vínculo bilateral como de carácter estratégico. Aspiramos a lograr, a partir de la fuerte recuperación económica que estamos protagonizando, un fuerte incremento del comercio bilateral con la región asiática en general y con la República Popular China en particular. Durante el ciclo kirchnerista se firmaron 77 convenios de intercambio con China, producto de una estrategia continental de Beijing, pero también de una apuesta fuerte de la Casa Rosada. El resultado fue inédito. Por primera vez en la historia, el eje sur-sur superó el flujo comercial norte-norte. Y la región, que hace centro en China, se convirtió en la más dinámica en la acumulación de la riqueza mundial. Y China se convirtió en el principal inversionista de la Argentina. Para nosotros, recibirlo a usted y a su comitiva aquí significa no solamente un gran honor, sino fundamentalmente el reconocimiento a nuevos escenarios mundiales en los cuales la Argentina quiere ser protagonista y de las cuales ya, sin lugar a dudas, la República Popular China es principalísima protagonista. De los 263 chinos que había en la Argentina hace 50 años, hoy suman 125.000, procedentes de Hong Kong, de Taiwán o de Fujian. La gastronomía y el supermercadismo fue la llave de entrada, pero hoy los hijos argentinos de esos inmigrantes se dedican a la medicina, la arquitectura, el deporte y casos como el de Zonguito, que ganó la medalla de oro de ping-pong en los Juegos Panamericanos 2011 representando a la Argentina. Nos hablan de una integración que no se detiene y que dejan a aquellos cuentos de Marco Polo que hablaba de los chinos inventores de la pólvora y de la brújula como parte de nuestra vida cotidiana. Hasta aquí este bloque de Economía sin Corbata, nos vamos al corte. Cuando volvemos vamos a hablar de los BRICS. Nathanson, usted nos pondrá en contexto. Sí, vamos bien? a tratar de entender qué son los BRICS y qué peso tienen en la economía global. Y seguimos, por supuesto, entrevistando a Carlos Bianco. Carlos, un rato más, por supuesto, ¿no? Perfecto. Economía sin Corbata en la televisión pública, un corte muy chiquito y seguimos.
Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que